Bueno, segmento del programa, dos abogados. Estamos compartiendo este café, centro de BGB, Yamile Licausi y Sofía Panela. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Te traje una colega hoy para que charlemos de derecho de familia. Tema ¿sí? siempre actualizado, Exacto. vigente, sensible. Exacto. La doctora es especialista en derecho de familia y además es jueza de faltas en la comuna de Reartes. Ajá. ¿sí? Así que bueno, es una... Lo vamos a invitar para otro tipo de charlas. Exacto, exactamente. Usted va a ser de anfitriona. Ya la podés ahí. Bueno, mi interés es que bueno, ella colabore hoy con nosotros y bueno, en un futuro que se venga a incorporar al staff, claro. Bueno, amplio el tema, ¿no? Cuando hablamos de familia, de los derechos, la intervención de las distintas áreas, desde fuerza policial, fiscalía, lo judicial, es muy amplio, lo que en definitiva termina pasando en el intramuro, que a veces tiene alta dificultad, ¿no? de discernir cuál fue el relato lo más acertado posible, donde las personas incuestionablemente terminan laceradas, ¿no? Exacto. Sí, Emi, bueno, nosotros teníamos planeado, como para arrancar esta entrevista, hablar en primer lugar de dónde surge todo esto, ¿no? Sí. Que es en las uniones convivenciales, en el matrimonio. ¿Cuál es una duda o una pregunta muy frecuente del ciudadano? ¿Cuál es la diferencia hoy entre unión convivencial y el divorcio? ¿sí? ¿O qué es la unión convivencial específicamente? Es importante que la comunidad lo sepa porque es una herramienta que está buena, que sirve para una cierta cantidad de cosas y para otras no. Y en este cambio de época hay que saberlo, ¿no? Porque si no... los que somos grandes como quien habla, nos quedamos en el casamiento. Exactamente. Bueno, la unión convivencial es una relación de hecho entre dos personas mayores que no están casadas, bien, pero que conviven de forma pública, estable, permanente, ¿sí? Por al menos 2 años, bien, ese es el mínimo exigido. Para registrarla, directamente presentarse en el registro civil con sus DNI, ¿sí? Y ahí van a poder registrar la unión convivencial. Es una declaración conjunta, por supuesto, y en el registro les permite acceder a ciertos derechos similares, ¿sí? Similares al matrimonio en cuestiones patrimoniales, como pactos de convivencia, asignación de la vivienda... Bueno, ahí estaríamos con el enfoque civil. Exacto, sí. Pero es importante entender que esto es un acto administrativo, ¿sí? No tiene la formalidad que tiene el matrimonio. Y bueno, ¿qué otra pregunta surge? No, pero ahí le iba a llevar, porque en definitiva, a la hora de una ruptura, una separación o como queremos rotularlo, hay bienes que pueden ser bienes gananciales, bienes conyugales, no sé si esta pregunta es muy importante, muy atinada. Es importante entender que no existe un divorcio de la unión convivencial, ¿sí? Sino que si estaba registrada, uno de los convivientes, cuando se separan, puede llegar a reclamar una compensación económica si queda en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? O desigualdad económica. ¿Bien? ¿Dónde entran los hijos ahí? Bueno, los hijos, primero me gustaría... Bueno, vamos a los hijos. Vamos a los hijos. Es importante... porque estamos hablando de lo patrimonial, hijos... De la unión convivencial, me gustaría antes de los hijos hacerte otra aclaración, que es el tema del divorcio. ¿Sí? Porque es... Bueno, yo le hablé de la ruptura, por eso. Veo que está bien descontracturada la charla. Está muy bien. Pero bien de café. Me gustaría, exacto, es la idea. Me gustaría primero, antes de pasar a los hijos, hablamos de la unión convivencial, hablemos también del divorcio específicamente. Hay una duda muy común entre la gente en general y que seguramente a vos te la hacen bastante seguida. ¿Cuándo me puedo divorciar? ¿Es necesario que haya una causa para divorciarme? No, bueno, es importante que sepamos que el divorcio hoy es sin causa, no existe más eso que antiguamente debíamos probar una situación, no. Cualquiera de los cónyuges puede pedirlo sin explicar ningún tipo de motivo, ninguna causa, en cualquier momento.
puede iniciarse de forma individual o por ambos, ¿sí? Y debe ir acompañado siempre de una propuesta reguladora, que contemple, por supuesto, esto, el cuidado de los hijos. Por eso te decía, antes de pasar a lo de los hijos, desde el inicio ya, desde el divorcio, en este momento ya se plantea esto del cuidado de los hijos, si va a ser individual, si va a ser por ambos, ¿sí? Se acompaña entonces una propuesta y también se puede pedir en estos casos una compensación económica, ¿sí? En casos de que tras la ruptura alguno de los cónyuges quede en una situación económica vulnerable, se puede... ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos, sí, Claro, sí. porque de pronto nos enfocamos en que el recurso económico más fortalecido puede estar del lado de la mujer. Por supuesto, sí, Emilio. Y ahora sí, pasemos a esto de los hijos. ¿Cómo se determina con quién van a vivir los hijos después de la separación? El término que usamos ahora actualmente es cuidado personal. Es importante que lo sepamos. Ya no se habla de tenencia, sino de cuidado personal. ¿Y hay un común acuerdo o aparece sí solo si la justicia? No, puede haber un común acuerdo, y si no se llega a un común acuerdo, por supuesto que interviene la justicia, ¿sí? Puede ser ejercido por uno solo de los progenitores o en forma compartida, ¿sí? Que es lo que se suele buscar, ¿sí? Lo más importante en estos casos y lo que más buscamos es que sea compartido, ¿sí? Implica esto que ambos padres sean responsables de la crianza y de todo lo que concierne, digamos, a las tareas y a las decisiones importantes del bueno, niño. Mucho tiene que ver la edad del hijo o de los hijos. Por supuesto, y lo más importante y lo que se debe procurar acá es el interés superior del niño, ¿sí? Sí. Tanto sea en un acuerdo presentado y homologado en la justicia o en una sentencia, el juez lo que debe controlar y verificar y resguardar es el interés superior del niño. De pronto nos encontramos con esta frase que se ha mediatizado tanto, la cuota alimentaria. Claro, sí, Exacto. prestación alimentaria, como Claro. decimos ahora, que también hay mucho mito en relación a cuándo corresponde, qué abarca, porque Ahí está, ¿qué abarca? en realidad, a ver, no solo va a abarcar los alimentos que requiere ese niño. Yo siempre lo que les explico de forma coloquial a mis clientes es cuánto consume el niño en todo lo que implica una crianza, en vestirse, en ir al colegio, cuota escolar. Es muy difícil hoy por ahí sacar un número fino para nosotros de cuánto consumimos de supermercado, pero bueno, también es necesario saber que nuestros hijos, dentro o fuera de una unión convivencial, dentro de un matrimonio, tienen gastos fijos, al igual que nosotros como adultos, y tenemos que, una vez terminado nuestra relación de pareja, entender que por más de que mamá y papá no estén más juntos, o mamá y mamá o papá y papá, los hijos siguen teniendo sus gastos fijos y tenemos la obligación como progenitores de mantenerlos hasta la edad de 21 años, que es la única modificación de la mayoría de edad que no se redujo con... Hasta 21 años. Hasta 21 años, no Por hasta eso, los 18. anteriormente la interrumpía a la doctora Yamile con respecto a, de pronto, una pareja de un potente pasar económico. ¿Hasta dónde entran los hijos en forma hereditaria en el momento de interrumpirse esa relación? Bueno, a ver, los hijos nunca van a perder derecho a heredar a ninguno de sus dos padres, pero en relación a la cuota alimentaria, lo que siempre tenemos que tratar es que los niños, más allá de sufrir esta separación y de poder comprender, dependiendo de las edades también, es mucho más fácil tratar con un adolescente que con un niño pequeño, pero tenemos que poder entender que por más que mamá y papá se separen, los chicos tienen que tratar de mantener el mismo estándar de vida que venían teniendo, siempre y cuando las condiciones económicas de sus padres no hayan sido modificadas. Es por eso también que, por ejemplo, si los hijos estudiaran o se profesionalizaran, la cuota alimentaria también es exigible hasta los 25 años. Que eso hay mucha gente que no lo conoce, que cree que una vez que cumplen 18 no puedo reclamar más. Bueno, es lo que se entiende sin conocimiento. Claro, y son los mismos hijos, por ejemplo, desde los 18 hasta los 25, los que toman la posta de esta mamá o este papá que nunca pudo reclamar o que nunca se animó a reclamar y le reclaman al progenitor la cuota alimentaria. Bien. ¿Qué pasa si se interrumpe? Si se interrumpe la cuota alimentaria, a ver, hay muchos remedios jurídicos porque ese papá queda, o esa mamá, o ese obligado alimentario queda obligado hasta que el hijo cumple los 21 años por lo menos al pago de esa cuota integral. Si ese papá incumple, primero tengo que tratar
municipal. En caso de que ese papá no cumpla con la cuota o no tenga los recursos o haya perdido su capacidad económica, siempre puedo buscar en su línea de ascendentes laterales, o sea, los abuelos o los tíos, quienes tengan mejor capacidad económica, para poder costear los gastos alimentarios que tenga ese niño. No solo quedo en ese progenitor, sí siempre el progenitor obligado y el principal obligado va a ser el papá o la mamá, pero tengo la posibilidad de elevar ese pedido a otros familiares y, por ejemplo, si ese papá trabaja en blanco, el mejor escenario ideal, el papá incumplidor que trabaja en blanco, puedo ir contra su salario, embargamos cuentas o incluso, bueno, por ahí molestarlo, como decimos nosotros, un poco más. ¿Siempre es responsabilidad del padre? Siempre es responsabilidad de los progenitores mantener en partes iguales a ese hijo. Siempre hay situaciones, generalmente vemos situaciones de los reclamantes donde un papá está mucho mejor económicamente que el otro y quien reclama primero tiene el cuidado personal de los hijos, está mayor tiempo con esos niños y quien quedó quizás en situación de vulnerabilidad económica frente a esa separación. De pronto hice muchas preguntas tipo televisión de lo que estamos viendo. Bueno, pero y después, voy piloteando. No, pero está bien, pero de pronto hay una realidad más de entre casa, digamos, en cuanto con otro tipo de recursos, con otro tipo de problemáticas, donde los hogares a veces llegan a un deterioro precisamente porque la economía se estabiliza. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy, al menos lo que yo veo en la oficina, yo me dedico solo al derecho de familia, entonces por ahí tengo mucho contacto con problemáticas cotidianas que uno puede entender de la misma cotidianidad de su propia familia, pero hoy el recurso económico hace a un montón de situaciones, claro, para bien o para mal. Entonces, por eso le hablaba al principio de la charla de lo intramuro, que ocurre. Sí, hoy hay de pronto con agresiones verbales, destratos y lo físico suele instalarse también. Que va ascendiendo. Yo siempre les explico a mis clientes que es una escala que nunca va para abajo, siempre sube. Un maltrato verbal, un maltrato psicológico, un maltrato económico. Hoy la violencia económica es lo que más vemos en el cotidiano, esas mamás que acarrean con sus niños y ese papá generalmente, y esto lo digo por lo que yo veo en mi estudio, pero generalmente es ese papá que no aporta, que no cumple, que entiende que el niño, una vez que se separaron, es un gasto que no está dispuesto a costear. Y hoy la violencia económica es muy invisible, la violencia psicológica es muy invisible y cuesta mucho que ese progenitor que está sufriendo la violencia logre detectarla para poder avanzar sobre los reclamos, que también eso es muy importante, porque hoy la violencia intrafamiliar, que no es lo mismo que la violencia de género, la violencia intrafamiliar, que la puede sufrir un niño, un adulto, está lamentablemente muy a la orden del día y bueno, cuesta mucho que esa persona que es vulnerada constantemente se anime a denunciar, pero bueno, una vez que se animan a denunciar hay muchos remedios. Bueno, lo que pasa es que ahí sí de pronto a la mujer traspasar ese umbral le cuesta más que a un hombre, claro. Bueno, pero al hombre le cuesta mucho ir a reconocer también la violencia, porque si bien hay mucho personal capacitado, en los espacios donde nosotros acá tenemos la posibilidad de hacer las denuncias, también hay mucho personal que no cumple con la capacitación como es debido y termina generando más violencia sobre el violentado. ¿Qué nos quedó decir? Tengo una consultita más, pero bueno, a ver, tire algún dato que se nos escapó. Recordar, Emi, lo que venimos diciendo siempre, el tema de comunicarse al 144 cuando existen estos casos de violencia familiar, ¿sí? De no tener miedo, de realizar las denuncias correspondientes. Entendemos que la gente acá en el Valle vive en lugares donde nos conocemos todos. Por eso le decía recién a su colega, para la mujer tiene su dificultad atravesar ese umbral de su morada. Bueno, es importante buscar ayuda. Porque queda esa sensación que va a quedar desprotegida, desamparada. Sí, lo importante también es saber que cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de violencia puede denunciar. Tanto violencia intrafamiliar con adultos, como bueno, tenemos los espacios de CENAF y UDER, que son las seccionales de CENAF acá en el interior, para denunciar violencia contra las infancias, y puede denunciar cualquier persona que conozca un abuso sobre los niños o sobre un adulto.
una interrupción inesperada de una pareja con una tercera persona adulta en discordia. Ahí actúa la justicia, puede haber algún arreglo. La consulta más complicada se la dejé para el final. Sí, cuando hablas de una tercera en discordia, ¿en la pareja? En la pareja, claro, cuando de pronto la pareja entiende de que está recorriendo su andar familiar correcto y no están así. Bien. Un engaño en una situación que uno de los dos partícipes, bueno, se entera de mala forma. Claro. Y bueno, obviamente que hay una interrupción inesperada. Bien, sí. ¿Interviene ahí la justicia únicamente? No, la justicia va a intervenir únicamente si hay alguna situación de violencia. Ya hoy el adulterio no está penado. No está penado y no es una causa. Me quedé en el pasado con la consulta. Un poco, Emi, un poco. Bien. No habría ningún inconveniente, como te digo, salvo que esta situación intervenga de una manera violenta en el ámbito familiar o con los niños, ¿sí? Que genere algún tipo de situación ahí, pero tiene que hacer algo de estas características, algo grave o que interfiera en el interés superior de los niños, de su normal y habitual desenvolverse, digamos, ¿sí? Pero en general, digamos, no debería afectar, ¿sí? ¿Qué nos quedó decir de este tema? Bueno, me imagino que usted tendrá consultas de estas características. Sí, generalmente por ahí uno tiene más información de la que le gustaría tener en las consultas, pero bueno, como dice la DOC, hoy el divorcio o la desafectación de una unión convivencial, al no ser causada, ya no tenemos las viejas audiencias en donde después nos preguntaba si estábamos seguros que nos queríamos divorciar o separar y nos mandaban a hacer terapia de pareja. Hoy la incausalidad, por suerte, evita y deja hay otro tipo de aceleración para la ruptura. Y deja en el ámbito privado el porqué de esa separación. Y que valía la pena la charla, porque de pronto no ustedes, porque bueno, es su labor profesional, claro, pero no todos sabemos de todo. Bueno, es la idea de estas charlas, Emi. Exactamente, sí, por ahí vamos. Justamente acercar de la comunidad algunas respuestas o algunas inquietudes que tienen habitualmente y bueno, invitar a la gente que si tienen alguna otra consulta o quisieran hacernos otras consultas a través de tus redes, Emi, la pueden hacer y las vamos a ir respondiendo. Bien, la seguimos. Por favor. Un gusto, Gracias. Muchas gracias. Dialogamos en este segmento del programa con la doctora Yamile Licausi y la abogada Sofía Panela. Seguimos, hay mucho que decir, hay mucho que contar.